En este vídeo os quiero enseñar cómo organizo mi semana con Notion. Vamos a crear desde cero una base de datos para organizar todas las tareas del año semanalmente. Y para ello os voy a enseñar cómo crear exactamente la misma base de datos que yo estoy utilizando actualmente. Aquí estoy dentro de mi setup de Notion que estoy utilizando este año, que por cierto hice un vídeo explicando o haciendo un tour por este setup que lo tenéis en la descripción. Y si os interesa la plantilla de este setup, en la descripción también tenéis un enlace a mi tienda online y también voy a colgar solamente la parte de la plantilla que vamos a crear hoy, que es esta base de datos para organizar nuestras tareas semanalmente a lo largo del año. Primero os enseño cómo va a quedar el producto final y después nos ponemos a montarlo. Bien, esta es la base de datos en sí, donde tengo las diferentes tareas. Si os fijáis en la parte superior, tengo diferentes vistas. Cada vista hace referencia a una semana del año. En total tenemos 52 semanas, por tanto 52 vistas. Y para las tareas, en este caso, lo que tengo es el nombre de la tarea, el tema, el estado y la semana a la que está asociada. Y la semana, la propiedad semana, es lo que me permite después poder filtrar las vistas y pues llegar a tener este setup o esta base de datos en la que puedo ver todas mis tareas semanalmente durante todo el año. Vamos a ver ahora cómo podemos montar esto. Voy a crear aquí una nueva página. Voy a decir calendario semanal. Para que quede un poco mejor, voy a añadirle una portada. Esta misma está bien. Y vamos a empezar creando una base de datos que tiene que ser una base de datos en vista de tabla. ¿De acuerdo? Como es una base de datos nueva que empezamos de cero, vamos a tocar en la opción de nueva base de datos vacía. Perfecto, le podemos dar un nombre si queremos a esta base de datos, por ejemplo, calendario semanal, pero a mí normalmente no me gusta ver el título de la base de datos, así que lo que hago es ocultar el título. Perfecto. Vamos primero de todo a crear cuáles son las propiedades que queremos tener en nuestra base de datos. Yo voy a crear exactamente las mismas que utilizo y después os voy a enseñar cómo podéis añadir vosotros otras propiedades que os convenga tener. La primera es la de nombre, que sería el título de la tarea. En este icono de aquí podéis cambiar y seleccionar el icono que vosotros queráis. Después vamos a tocar en el más y vamos a crear una propiedad estado, donde vamos a colocar el estado de la tarea. Normalmente nos da 3 predeterminados, que son sin empezar, en progreso y listo. Si tocáis en ellos veréis que los podéis cambiar. Podéis cambiar el color, también podéis cambiar el nombre del estado. Yo voy a poner rojo, amarillo y verde. Después voy a añadir otra propiedad que va a ser de tipo selección y que se va a llamar tema, y aquí normalmente lo que hago es colocar el nombre del proyecto o el tema con el que está relacionado la tarea, si es de YouTube, por ejemplo, o si es personal, o si es de algo relacionado con Bnative, lo que sea. Y finalmente, la propiedad que vamos a necesitar para poder después filtrar semanalmente es una propiedad de tipo selección única, ¿vale? A la que voy a llamar semana. Perfecto. Ahora si creamos aquí una nueva tarea, por ejemplo tarea 1, vemos que por defecto nos marca estado sin empezar. Os voy a enseñar un pequeño truco para que esto quede un poco más aesthetic, que ya sabéis que a mí me gusta. Nos vamos aquí al lado de nuevo, en la flecha, tocamos en la opción de nueva plantilla y aquí podéis seleccionar algunas cosas que queréis predeterminadas cada vez que creáis una nueva tarea. Una de las cosas que me gustan es tener un icono predeterminado, en este caso este del bookmark de color azul. Lo voy a dejar así y después volvemos a tocar aquí, vemos que está aquí y tocamos en los 3 puntos para seleccionar la opción de fijar como predeterminada para todas las vistas. Y ahora cuando creamos una nueva tarea, por ejemplo tarea 2, veis que directamente, o tarea 3, sin necesidad de yo tener que colocar manualmente el icono del inicio, está utilizando esa plantilla para crear este icono. Perfecto, esto es un truco al principio para empezar, pero ahora vamos a ver cómo podemos crear todas estas semanas. Y aquí la clave está en esta propiedad semana, que es de selección única. Vamos a entrar dentro de ella, vamos a tocar en la opción de editar propiedad y aquí vamos a tocar en la opción de añadir una opción y es donde manualmente vamos a tener que introducir semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, etc. Yo utilizo la palabra S en mayúscula seguida del número
y vais a tener que introducir hasta el 52. Puede parecer un poco tedioso, pero la realidad es que si lo vais haciendo así, tocando en el Enter cada vez que termináis, tampoco es tan lento. Semana 51 y semana 52. Y ya las tendríamos todas. Y aquí está la clave, porque ahora cuando tenemos una tarea, lo que vamos a hacer es, en la opción de semana, vamos a seleccionar la semana a la que la vamos a asociar. Por ejemplo, ahora mismo estamos en la semana 15 del año, así que voy a seleccionar aquí semana 15. Pero a lo mejor la tarea 3 la quiero colocar en la semana 1. Voy a hacerlo así para que veáis exactamente cómo funciona. Voy a darle un tema, aquí por ejemplo voy a poner YouTube y aquí voy a poner Be Native. Y ahora, en la opción de tabla, vamos a renombrar y vamos a decir que esta va a ser nuestra primera vista de tabla asociada a la semana 1. Y para que solamente nos aparezcan las tareas de la semana 1, tenemos que venir a este icono de aquí, en el que podemos filtrar y seleccionar semana y decirle que nos filtre solamente por la semana 1. De manera que solamente nos aparecen las tareas que hemos seleccionado la semana 1. Ahora, para tener tantas semanas como tiene el año, necesitaríamos 52 vistas de tabla. Por tanto, tocamos en el más, tocamos en la opción de tabla, le damos el nombre de semana 2 y volvemos a tocar en la opción de filtrar, semana y seleccionamos semana 2. Como no hemos asociado ninguna tarea a la semana 2, no nos aparece nada. Pero voy a quitar el filtro para que me aparezcan todas y voy a colocar esta en semana 2 y ahora voy a volver a aplicar el filtro semana 2. Perfecto, de manera que tendríamos en la semana 1 la que se asocia a la semana 1 y en la semana 2 la que se asocia a la semana 2. Si aquí creo una nueva tarea, tarea 5 por ejemplo, puedo seleccionar la semana a la que la quiero asociar y como poco a poco habréis ido creando vuestras vistas de tabla aquí arriba con el nombre de cada semana, si os aseguráis de siempre tener activada la opción de filtrar basándoos en la semana de la vista, siempre podréis ver las semanas disponibles. En realidad es un sistema muy sencillo, pero que requiere un poco más de tiempo porque tenemos que crear 52 vistas equivalentes a 52 semanas y aplicarles el filtro. Pero cuando hayáis terminado, os quedará igual que me ha quedado a mí en mi setup. Tendréis desde la semana 1 hasta la semana 52 y podréis ver todas las tareas por semanas. Yo lo que hago es cada semana cambio de una vista a la siguiente y entonces ya pues voy colocando. Imaginaros que aquí tengo una tarea, por ejemplo tarea 4, que pues no he completado esa semana y me la quiero guardar para la semana siguiente. Pues normalmente lo que hago es el viernes o el domingo vengo aquí y digo, vale, esta tarea está sin completar, pues me la paso a la semana siguiente. Selecciono semana 12 y ahora si me voy a la semana 12, pues me aparece esta tarea. Actualmente estamos en la semana 15 del año y estas son mis tareas. Y como os digo, esta base de datos la tengo incluida en todo mi setup de Notion, del cual hice un vídeo explicando cómo funcionaba y que os dejaré en la descripción. Y también os dejo en la descripción el enlace para poder acceder a esta base de datos si queréis utilizar solamente esta base de datos específica. Espero que os haya servido o bien para recrear la misma base de datos o bien para inspiraros a crear vuestra propia base de datos. Si os queda cualquier duda, me lo podéis dejar en los comentarios y como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!